Hola, es alrededor de las 8 de la mañana y salgo de Radio Querétaro a encontrar a alguien que me contará cómo es su día a día, qué hace para ganarse la vida. Acompáñame a conocerle, seguramente nos contará algo que nos va a sorprender. En este espacio que se llama Marca Propia. Querida audiencia, muchas gracias por escuchar la radio. El día de hoy me encuentro con la maestra Araceli Mendoza Rosillo. Ella es maestra en Administración Pública, pero también trabaja aquí en la UAC como en la Facultad de Derecho. ¿Cómo qué, maestra? Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas, primero que nada. Y pues trabajo platicando un poquito de la trayectoria. Primero, tu servidora formó parte de la coordinación de la licenciatura en Derecho, por un periodo más o menos de 4 años y medio. Y actualmente me encuentro en la coordinación de planeación educativa de posgrado, donde pues se realiza una parte importante que pues es el tema que hoy nos toca a lo mejor charlar, sí, que es sobre la creación de los programas de estudio y cómo implementar esta metodología de enseñanza-aprendizaje. Como lo que llamamos lo terminal. Ya estudio abogado, pero ¿en qué me voy a especializar, no? Sí, es correcto. Si bien en nuestro programa de la licenciatura tienen líneas terminales que toman en el 9º semestre, esta especialización es un curso ya dentro de los estudios, por así decirlo, de posgrado, que les permite o les entrega otro diploma donde desarrollan ya ciertas capacidades, habilidades y competencias específicas y actualizadas, eso es muy importante, en las diferentes áreas del derecho, como lo es el derecho del trabajo, constitucional, en materia penal, en notarial, en fiscal, en administrativo o por cuanto ve a lo que es derecho corporativo. Muy bien. Maestra, en este caso, ¿qué es la enseñanza del derecho? Bueno, la enseñanza del derecho es un término un poquito complicado porque viene conjugado de 2 palabras, enseñanza y derecho. Y bueno, pues enseñar, pues nosotros conocemos que es pues todo conocimiento o idea que nosotros podemos adquirir, ya sea de algo o de alguna persona. Y por cuanto ve al derecho, pues nosotros vemos que es un concepto que muchas veces en nuestra misma facultad y dependiendo de la ideología, de la corriente o de la doctrina, pues cada uno va a dar una conceptualización diferente, ¿no? Pero lo que es la enseñanza del derecho, pues es un poquito más allá de solamente una réplica de lo que es un conocimiento. Creo que la enseñanza tiene un trasfondo que debe de permitir a los estudiantes no solamente conocer las leyes, no solamente conocer las instituciones, no solamente saber buscar información, sino que además debe generarse una formación integral en él, donde sepa cuáles son los fines del derecho. Es decir, el derecho se construye como una ciencia porque tiene un fin y ese fin entonces es para un beneficio social. Y entonces esa parte yo creo que es la que debemos de dejar muy marcado en nuestros estudiantes, más los egresados de una universidad pública, porque lo que espera la sociedad es esa retribución. Es decir, tú que tienes la oportunidad para estudiar y especializarte, pues ayúdanos, mejora la sociedad. A través de tus conocimientos, replícalos, trasciende. Entonces esa parte creo que es la que debemos nosotros en la enseñanza del derecho no perderla de vista, si bien formarlos con competencias y habilidades, formarlos con una buena filosofía que permita dentro de lo social generar un impacto. Ahí viene un término muy complejo también, ¿no? Que es la justicia. La justicia, es correcto, que es la justicia, sí, ¿no? Y nos dicen desde algunas definiciones de dar a cada quien lo suyo. Y entonces tú siempre la pregunta es, ¿y qué es dar a cada quien lo suyo? Porque lo suyo para ti es diferente a lo suyo para mí, ¿no? Yo me merezco más. Exactamente. Y pues creo que ahí entra esa parte donde yo te mencionaba cuáles son los fines. Y aparte de los fines hay una ponderación de principios, hay una ponderación de valores y hay una ponderación donde debe de ser algo equitativo, algo contextual y algo que nos permita a nosotros, pues a lo mejor no a veces hacer la mera réplica de una ley, sino hacer una interpretación y un análisis de qué es lo mejor en ese momento para esas personas, ¿no? Porque muchas veces, aunque nosotros tengamos situaciones reiteradas o comunes dentro de la sociedad, no es lo mismo para 2 personas que para las otras 2 personas, aunque sea el mismo hecho. Entonces creo que tenemos que ir analizando todas esas circunstancias y condiciones sociales que cada uno más a la humanidad, ¿verdad? O sea, la parte humana de las personas. Es correcto. De hecho, es una formación que se le conoce como humanista, ¿no? Tener este lado humanista, donde nosotros lo que hacemos es ver al otro
como una persona, es decir, como un yo. Entonces esa parte, ¿cómo la correlacionamos? ¿Y eso sería como la función social del derecho? En cierta parte sí, además de pues los elementos ya positivos de este derecho, que es generar una certeza y que es generar cierta seguridad dentro de la sociedad. Esta parte sí también la podríamos considerar, es decir, no perder la esencia del otro. ¿Y cómo se transmite todo eso a un estudiante? En este caso, pues a los que ya terminaron, ya son abogados, pues, y bueno, toman una carrera, un posgrado. ¿Cómo transmitirlo? Yo creo que en esta parte ya entra una formación que debe consolidar lo teórico con lo práctico y con una visión. ¿A qué me refiero? Hay que conjugar lo que son todas las bases y conocimientos mínimos indispensables que ya se tuvieron en la licenciatura cuando es una especialización, y estos llevarlos a un elemento práctico, es decir, yo a través de un análisis de caso, cómo es que busco respuestas, y de esas respuestas cuáles son las mejores soluciones. Entonces lo que les permite a los estudiantes es tener una visión más amplia, una visión un poco más integral, y que no se quede en la mera memorización de lo que es una información. Entonces tenemos que transitar, o para transmitirlo debemos de pasar de la típica cátedra magistral que muchas veces se da, nada más la transmisión, yo platico, tú me escuchas, ¿no? Y ahí generar una metodología inversa en donde yo te comento, yo soy un guía, un promotor del conocimiento, pero realmente pues tú tienes que ir más alimentando o nutriendo las competencias o habilidades que necesitas o requieres para tu ejercicio profesional, ¿no? Entonces es esta parte en la que se hace como un cambio, un rol en la manera en la que se debe de transmitir el derecho, y pues genera otra perspectiva, además de no perder siempre un elemento que es muy importante y que creo que se tiene que retomar no solo en posgrado o en licenciatura, sino desde educación básica, que es la formación en valores. Sí, maestra, hay algo que me parece pues muy complicado, que es educar a un licenciado en Derecho. ¿Qué es lo que es el posgrado? ¿No? Educarlo para, o transmitirle esa educación, pero a un licenciado en Derecho, que son tan complejos y tan, pues no sé si dicen por ahí entre abogados te veas, tienen su cabeza todo el tiempo está pensando lo peor que pueda pensar del otro, ¿no? Porque tienen que hacerlo, pues, para eso se instruyen. Entonces a usted le toca, maestra, le recuerdo, ella es Araceli Mendoza Rosillo, y es la coordinadora de planeación de posgrados. Entonces te toca, maestra, pues planear esa educación para esos cerebros, ¿no? Es correcto. Cuando es una especialidad, pues obviamente hay un perfil específico que se espera, ¿no? De ingreso. Y pues este perfil específico, aclarar que en algunas de las especialidades, porque ahí también viene a lo mejor otro elemento de complejidad, que sí solamente son un perfil de licenciado, y hay otras especialidades que permite licenciado en Derecho y áreas afines. Complejidad, sí tiene una complejidad en el sentido no solamente de lo que decías de cómo educar. Creo que la palabra más bien es actualizar, enseñar o compartir conocimiento, porque ya vienen de un área que conocen, que estudiaron, y lo que se hace aquí es presentarlos en retomar ciertos aspectos que son ya muy importantes para esa especialización, es decir, consolidar las bases teóricas, pero esas bases teóricas es, si ya tengo la información, ¿cómo la ocupo? Entonces no nada más es ya lo conozco, ahora ¿cómo la ocupo? Y cómo la ocupo es, ya sé que la puedo ocupar en estas situaciones, y ahora ¿qué promuevo? ¿Qué propongo? Y entonces tengo que dar soluciones. Y entonces ya di soluciones y puedo dar solución A, B, C, D. Y de esas soluciones viene la otra parte, ¿cuál elijo? Y entonces, ¿por qué elijo esa? Y entonces se genera un proceso diferente, que es el proceso de racionalizar la información que nosotros ya teníamos previamente concebida. Y eso llevarlo a una práctica exterior, y pues con eso pues se van generando ciertas maneras de ver el derecho o maneras de vivir el derecho. Sí, ahora entendemos también que puede tomar estos posgrados, pues los toman de repente personas que llevan, no sé, 20 años siendo abogados, ¿no? También ya licenciados y ejerciendo, y de repente, pues voy a hacer un posgrado y voy a hacer
¿Qué posgrado que existe? Nosotros tenemos aquí en la Facultad de Especialidades, tenemos maestrías y tenemos doctorados. Rápidamente, por mencionarte algunas, en especialidades tenemos la especialidad en Derecho Fiscal, en Derecho Corporativo, en Justicia Constitucional y Amparo, la especialidad con líneas terminales en privado civil, la especialidad en privado, perdón, con línea terminal en familiar civil y mercantil, la especialidad en proceso penal acusatorio y bueno, la especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Por cuanto vea las maestrías, tenemos en Administración Pública, en Derecho, la maestría en Retórica, la maestría en Ética y Ciencias Jurídicas. Y en doctorado tenemos el doctorado en Derecho y la maestría en Ciencias Jurídicas. No era examen, maestra. Ah, ¿verdad? Pero, ya está todas aquí, a ver si me acuerdo de todas. Sí. No era la intención. Pero no te preocupes. Y entonces esas son el catálogo de ofertas que se tiene. Y bueno, nada más complementando un poquito ahí la información, pues hay unas de tipología profesionalizante y algunas de tipología de investigación que también es importante conocer. De investigación, está muy padre. ¿Cómo ha evolucionado esa enseñanza del derecho? Es un tema que te voy a platicar como de manera muy rápida, muy apasionante y muy bonita. Por favor. ¿Por qué? Porque pues conforme nosotros tenemos las diferentes etapas de evolución histórica del hombre, también así es como ha evolucionado el derecho. Nosotros nos podemos remontar, primero lo que existían eran los denominados escribanos en la Edad Media, en la Edad Antigua, existían los escribanos y bueno, ellos solamente lo que hacían era copiar lo que ya se le venía plasmando y memorizar cómo tenían la fonología esos signos. Entonces realmente eso era copiar y escribir y memorizarte cuál era el sonido de ese signo que estábamos mencionando. Posteriormente viene con los egipcios la creación de los papiros y estos papiros entonces lo que permite pues es ya dejar un conocimiento un poquito más amplio porque había una escritura jeroglífica que nos permitía decir cuál era su forma de vida y con eso transmitían el conocimiento. Y bueno, se considera por algunos autores que los papiros es el primer libro o considerado como el primer libro antiguo. Posteriormente nosotros pues pasamos a lo que es Grecia y en Grecia vamos a recordar a muchos filósofos, ¿sí? Pensadores pues que ellos transmitían su pensamiento, su filosofía de cómo ver la vida, de la razón, del mundo y bueno, a estos filósofos los seguían una serie de discípulos que pues en esos momentos se le conocían como paripatéticos, ¿no? Porque caminaban al lado del discípulo y pues iban tomando nota de todo lo que ellos mencionaban. Entre algunos que podemos recordar y que pues todo jurista debe de conocer, pues está Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes ya empezaron a crear ciertas academias. En Roma hay un cambio y entonces la retórica cobra mucha importancia, que lo que hacía era preparar a todos los hombres para llevarlo cuando sean llevados a un tribunal. Se empezó a escribir literatura que sirvió para base del estudio y en la época que se le conoce como dominado romano, pues ahí ya fue cuando se empiezan ya a crear o a ocupar los maestros ciertos espacios públicos. Posteriormente, en la Edad Media ya nosotros podemos encontrar que existe ya una formación un poco más especializada para los abogados. Primero se tenían que formar en artes liberales y después estudiar derecho, ¿no? Las artes liberales, ¿qué consistía? Es decir, necesitas estos conocimientos para poder estudiar derecho y era conocer de gramática, de retórica, de dialéctica, de música, de astrología, de cálculo y de geometría. Todavía hay que ser así, maestra, porque digo, lo que dice la retórica es importantísimo, ¿no? Y bueno, todavía los abogados tienen esa buena adquisición de ese conocimiento. De ese conocimiento, no previo. Esa habilidad, perdón. Sí, no previo, como aquí te lo mencionaba en la Edad Media, no previo, porque ayer era previo a que estudiaras derecho tenías que hacer esto. Ya, sí. No previo, pero sí ya se tiene dentro de los planes de estudio. Existen materias como lenguaje, lógica jurídica, también que se tienen dentro de lo que son las materias de un mapa curricular y bueno, se tienen que estar viendo mucho estos temas y ahorita que tocas el tema de la retórica, pues es un tema que actualmente ha recobrado mucha importancia porque pues es la manera en que nosotros podemos desarrollar un buen discurso entre el auditorio y cuál es nuestra finalidad de ese discurso, si persuadir, conmover, convencer, etcétera. Wow. ¿No? Entonces se ha cobrado mucha importancia. Son artistas, definitivamente. Pues sí, fungen un rol, ¿no? Ya en el tribunal tienes un rol y o en un juicio tienes un rol o es más como ponente tienes un rol, ¿no? Y entonces permitir identificar discurso auditorio y qué es lo que pretendo, ¿no? Hay un fin. Por eso la retórica ha tomado como gran importancia o relevancia. Y pues y ahora que está, por ejemplo, que tienen su auditorio de juicios orales, pues
tiene que ser. Es correcto, y con la modificación ahora a los juicios orales es un elemento bastante importante dentro de la formación de competencias de los abogados, pues porque ya lo que tienen que hacer es estar en el momento pendiente de lo que se está diciendo, cómo lo expreso, para qué lo expreso, y bueno, los pros y contras, ¿no? De todo lo que se está diciendo. Entonces, la oralidad ahora cobra un momento, una etapa importante, pues ya lo tenemos desde hace unos años en materia penal. Actualmente con la reforma al Código de Procedimientos Familiares y Civiles ya lo vamos a tener en materia de derecho privado. Entonces creo que todas estas actualizaciones que se hacen a la norma pues implican también ese cambio en la manera en que tenemos que formar a los abogados. Se ha cambiado muchísimo el derecho. Bastante. No sé, ¿qué podemos decirme usted? 10 años para acá, 20 años. Sí. Todo el tiempo está cambiando, pues, pero... Es un fenómeno muy dinámico. Siempre está en constante cambio. Tanto en la manera en que se aplica, la manera en que se interpreta y la manera en que se regula, ¿no? Y decíamos, bueno, íbamos con que en la Edad Media apenas. Exactamente, apenas en la Edad Media. Y bueno, ahí en esa Edad Media es una etapa muy importante porque es cuando surgen las primeras universidades, ¿no? En todo el mundo. Y surge la Universidad de Bolonia, Salermo y París. Bueno, ya algunos dirán, no, la de Bolonia no fue la primera, pero mucha fuente nos dice que sí. Y ahí empiezan a ver un concepto de universidades. Entonces, anteriormente se decía que había una universidad teológica, es decir, todas las enseñanzas que se daban eran basadas también en cuanto a la religión. Después, con esta creación de universidades, se le conoce como universidad filosófica. Entonces deja de ser Dios el centro del universo y el hombre pasa a ser el centro de estudio, es decir, buscaba la sabiduría. Ya después en la Edad Moderna se le conoce como universidad científica. Y la universidad científica nos dice, bueno, para todo, para conocer o para desarrollar, sí, conocimiento, hay un método, hay una sistematización, y entonces todo se quería como solucionar a través de esto, de la ciencia, y se empiezan a desarrollar varias ciencias. Y ahí en esa época surgen 3 modelos de enseñanza: el alemán, que es centrada en la investigación, es decir, forma profesionistas centradas en la investigación; el francés, que su principal objetivo era cumplir demandas de Estado y sociedad; y el anglosajón, al cual nosotros pertenecemos, que es cubrir las necesidades del Estado, de la sociedad y de alguna empresa, ¿no? Entonces esa es esa formación que actualmente algunas universidades mantienen. Y por último, en la edad contemporánea se le conoce como universidad profesional. Es decir, lo que se pretende es formar profesionistas habilitados con competencias en un campo laboral, ¿sí?, atendiendo a la globalización y a una sociedad que se le conoce como del conocimiento. Y así así es como el cambio para todo lo que... Y seguirá cambiando y creo que es hasta más rápido, ¿no? Va a haber, por ejemplo, épocas más cortas, ¿no? Es correcto. Porque y la tecnología... Sí, la tecnología va a hacer que todo cambie. De hecho, ¿existen nuevos roles de los abogados en la sociedad? Nuevos roles de los abogados, yo creo que sí, y en la formación todavía más. Por cuanto vea la formación, que es la parte que me abocaré, el rol ahora cambia. Del docente, que era un mero exponente de un tema, pasa a ser un mero promotor o guía, como lo mencionaba anteriormente. Es decir, en un clic ya los alumnos tienen toda la información habida y por haber. Pueden validar lo que está diciendo el docente, pueden corroborar, pueden tener otras fuentes de consulta, y yo creo que eso no es malo, y al contrario deberíamos de verlo como bueno, porque ahora el alumno tiene que fungir con otro rol, el rol activo. Tú ya tienes toda la información y ahora ¿cómo la ocupas? Muy bien. ¿Sí? Entonces yo te enseño a ocupar la información, cuál es buena, cuál es mala, cuál es bajo qué teoría, bajo qué corriente, porque muchas veces les digo a mis alumnos, ¿no? Busquen esta información o de este tema, y entonces empiezan a hacer la búsqueda de información, pero muchas veces cuando hacen su pequeña síntesis o resumen, pues pegaron de todo y de diferentes. De todas las corrientes. Exactamente. Sí. Y entonces pues empiezas a leer y dices, bueno, aquí estás a favor y acá ya estás otra vez en contra y acá estás mencionando como pues otro argumento que no va con lo que nosotros mencionamos. Entonces creo que es esa parte ahora de decirle, ustedes tienen toda la información, ¿cómo los orientamos a que utilicen esa información? Entonces el rol del estudiante también cambia y es un rol pues más activo. Y también más intelectual, ¿no? A la hora de realizar algo que se lea coherente y vaya hacia lo que yo quiero, ¿verdad? Exactamente, que identifique mucho en la lectura, no solo como las ideas principales que antes nos enseñaban, identifiquen ideas principales, ¿no? Entonces creo que ahora parte de la idea principal es identificar los argumentos de esas ideas principales. Y decíamos, maestra, la tecnología
Eso es también un tema buenísimo, ¿no? Porque a todos seguramente nos encantaría saber cómo está influyendo en la enseñanza. Bueno, creo que lo que nos comentaba ahorita, ya ellos pueden agarrar de donde sea. ¿Qué más ha pasado? Pues ahora, pues la famosa inteligencia artificial, ¿no? Que está como este tema que nos toca y que estamos viviendo, y que ahora si le pides un resumen a un alumno en 1 minuto, lo tiene al alcance, sí, ¿no? Pues sin ningún problema lo puede hacer. Y creo que ahora ya esas estrategias que antes se implementaban, como de pedirles un resumen, de búsqueda de información, de realizar hasta una presentación, porque pues ahora ya encuentras presentación también de todo, son estrategias que pues ya se van quedando un poquito pues obsoletas, en el sentido de no como material para apoyo, sino obsoletas en el sentido de pues no le va a aportar nada al estudiante que le pidamos eso, porque realmente solo se mete a un dispositivo y lo va a tener, sino que necesitamos buscar, y ahí es como el nuevo rol, la nueva innovación dentro de la enseñanza del derecho. ¿Qué estrategias tenemos nosotros como docentes acorde a nuestro salón, a nuestros alumnos, que implementar para que entonces no sea una mera búsqueda de información y ahora sea cómo analizar esa información? Pues va a ser, como lo decía maestra, más dinámico, y seguramente va a haber mucha más interacción entre el maestro y el alumno y los alumnos. Y bueno, ahí justo también se van a desarrollar muchas habilidades de ellos. Lo decíamos con la forma en que se van a tener que expresar y todo esto, ¿no? La forma en que van a aplicar toda esa información que existe, poderla aplicar a un caso en particular. Es correcto. Y a un fin. Le agradezco mucho, maestra. No, de qué, al contrario, muchísimas gracias, y espero que les apasione este tema un poquito. Y pues bienvenidos a los que deseen ingresar a esta facultad. Les recuerdo, ella es Araceli Mendoza Rosillo, maestra en Administración Pública. Bueno, es coordinadora de la planeación de los posgrados aquí en la Facultad de Derecho de la UAC. ¿Cómo podemos acercarnos a algún posgrado? Claro que sí, la extensión de su servidora es la 5621, el 192-1200, que es el número de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, también tenemos un correo que es c.educación planeación posgrado@uac.mx. ¿Sí? Entonces, y también en la página de la facultad, ahí nosotros estamos, ahí podemos ver el directorio. El directorio, pero también podemos ver las opciones de posgrado. Exactamente, ahí vienen toda nuestra oferta educativa, viene en la página de la facultad. Y bueno, pues como es habitualmente, ¿verdad? Las redes sociales, pues también la página de Facebook o la página de Posgrado Derecho. Muy bien. Pues muchísimas gracias, que siga la investigación, y le agradezco mucho a todos los abogados, porque la verdad nos están demostrando que ellos están haciendo muchísima investigación de algo que a lo mejor podríamos decir que el derecho, a lo mejor muchos pensamos eso es pura teoría. No, hay mucha intelectualidad, hay mucha investigación, hay mucha creatividad también. Sí, tiene varios campos de estudio. Les agradezco mucho. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Marca Propia, todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Hasta la próxima.